quien habla, Franklin Hernández, el coordinador provincial de la delegación del CPSCS en Esmeraldas. Hay mucho que hablar del tema. Si se justifica o no se justifica el accionar del Consejo, yo podría decir que sí, muchos podrían decir que no. Al decir que sí, me baso en las acciones y en los procesos agregadores de valor, es decir, las agendas que dentro de nuestro plan operativo anual se vinieron cumpliendo. Nosotros como Consejo de Participación, pues la vez que estuvimos aquí ya hace unos 15 días, le indicamos todos los procesos que tuvimos. Por ponerle un ejemplo, tuvimos una formación de aproximadamente casi 500 personas en temas de escuela de participación ciudadanas, entre las cuales se impartieron alrededor de 14 escuelas en lucha y transparencia contra la corrupción y otras escuelas más en temas de participación ciudadana. Pero más allá de los temas de formación en participación ciudadana, hay una serie de acciones que nosotros estuvimos desarrollando, como son los procesos formativos y los procesos de definición de ciertas estructuras sociales que se forman en diferentes territorios. Es decir, cuando una asamblea ciudadana decide formarse en un territorio, es competencia del Consejo poderles asistir y fomentar pues a ellos de manera informada, asesorar, que ellos realmente conozcan bien el marco legal y los procesos metodológicos de cómo accionar, cómo activar un mecanismo de participación ciudadana dentro del nivel de gobierno en el cual ellos se encuentran territorialmente contenidos. Como ustedes saben, por ejemplo, la Constitución de la República establece en su artículo 100 que cada nivel de gobierno debe conformar una instancia de participación y dentro de esa instancia institucional debe definir una asamblea que venga de la ciudadanía para que ella, en nombre de esta ciudadanía, ejerza su derecho a participar en la planificación, en la gestión y los temas de asuntos públicos. Entonces, eso lo hemos hecho. Aparte de conformarse sistemas por parte de los niveles de gobierno, pueden también conformarse asambleas ciudadanas por iniciativa natural de la ciudadanía, independientemente de que un gobierno, voy a poner un ejemplo, el gobierno parroquial de San Mateo, ¿no? De la provincia de Esmeraldas, conforma una asamblea porque así lo establece la ley, como lo acabé de decir en el artículo 100, independientemente de esa asamblea que conforma el GAT para cumplir con la normativa, pueden conformarse 2, 3, 4 asambleas por iniciativa ciudadana. ¿Qué puede hacer de fiscalización? Ambas pueden hacer de fiscalización, tanto la conformada por la ciudadanía de manera individual o la conformada por el GAT por mandato de ley. Entonces, aquí es donde podemos nosotros entender algo. Miren, generalmente, las asambleas ciudadanas que se conforman por iniciativa propia son las asambleas que realmente van a velar por fiscalizar en uso del artículo 204 de esta misma constitución, que establece que el poder, el ciudadano es el mandante y es el primer fiscalizador de la gestión de lo público. Aquí en esta parte yo quisiera darles a conocer a ustedes un sinnúmero de actividades que han cumplido estas asambleas. Por ejemplo, tenemos una asamblea en Río Verde que se encuentra fiscalizando algunos temas relacionados al gobierno autónomo cantonal de Río Verde y de algunas parroquias. Es una asamblea conformada por iniciativa ciudadana. Tenemos una asamblea actualmente en Quinindé, conformada por iniciativa ciudadana, es la Asamblea Ciudadana Cantonal. Estamos por renovar la Asamblea Ciudadana Cantonal de Esmeraldas. Estamos asesorando muy de cerca, por petición de ellos, una asamblea fenomenal, que yo la pudiera poner de ejemplo a nivel nacional, la Asamblea Ciudadana de las zonas limítrofes de la parroquia La Unión del Cantón Quinindé, una asamblea que está conformada mayoritariamente por líderes rurales, líderes comunitarios, quienes han venido teniendo que pasar una serie de vicisitudes porque realmente la atención sobre temas de caminos, sobre todo, y el tema de seguridad, no han podido ser solucionados en gran manera. Se ha atendido en una parte la red vial rural de la provincia, pero realmente queda mucho que desear
es allí donde esta asamblea ha venido de manera natural, sin interés político. Eso quiero recalcarlo bien porque estos no son espacios políticos. Ha venido trabajando y esta asamblea ha logrado, bueno, con la prefectura lastimosamente no se ha podido trabajar de manera totalmente bien. Existen causas que yo desconozco dentro de la prefectura, lo cual me preocupa mucho. Yo exhorto cordialmente a la actual prefecta y al actual prefecto y a la prefecta que se va a reincorporar pasado el 6, a que dentro de su trabajo, dentro de sus acciones como autoridad de la provincia, le exhorto cordialmente a que hagamos esfuerzos por trabajar de manera conjunta para mejorar parte de la vialidad rural que está desatendida en esta Definitivamente es parroquia. lo que se busca, ¿no? Mejorar y coordinar las acciones que beneficien a todos. Indudablemente, mire, la participación ciudadana lo que busca en sí es construir un poder ciudadano que se pueda empoderar de la gestión de lo público y dentro de esta lógica poder legitimar las acciones de poder, reequilibrar las acciones de poder entre ciudadanos y autoridades y así poder construir un mejor Ecuador. Miren, el problema que tenemos en el Ecuador es la inmadurez política y la mediocridad política de nuestras autoridades. Lo digo así en términos generales, no va en contra de nadie. Esto es preocupante, es alarmante cómo la autoridad, cuando el Consejo notifica con un oficio para poder sesionar y tratar temas de interés ciudadano, empieza a resistirse. O sea, empiezan a entender de que la Asamblea de la Ciudadanía, en uso de sus derechos, y que tiene que velar por el buen manejo de la plata que es pública, porque estas autoridades han sido elegidas 4 años para administrar los recursos públicos. ¿Esto no facilita el papel o el trabajo que quieren hacer ustedes en coordinación con la Asamblea Ciudadana? Sí, realmente, a ver, repítame la pregunta, por favor, no le Digo, entendí. esta serie de obstáculos no facilita el trabajo que Claro, ustedes... esto entorpece y realmente es preocupante darse cuenta cómo las autoridades, muchas, no todas, hay también sus excepciones, pero muchas de las autoridades, conociendo qué es lo peor, el mandato constitucional, se resisten a tratar de dar el espacio a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones dentro de la gestión de lo público. Y cuando es dar decisiones, es opinar, es que se forme parte del pensamiento del ciudadano y se lo transcribe y se lo lleve a la ejecución de obras, a la priorización de obras. ¿Sí? El ciudadano debe, de acuerdo a los mecanismos como el presupuesto participativo, asambleas ciudadanas, cabildos populares, consejos consultivos, actuar y actuar de manera efectiva. Es una lucha permanente, créame, estimado Fabricio, yo he venido, creo que ya cayendo en el papel de voy a utilizar un término muy común, de un fastidioso dentro de la gestión de lo público, porque cuando estamos ejecutando en derecho y dentro de nuestras competencias lo que manda la ley, las autoridades no quieren obedecer y allí se genera una crisis en donde el ciudadano entra en una posición distinta y realmente se empieza a deslegitimar el accionar de las autoridades. Es un tema muy complejo, pero al mismo tiempo muy importante porque yo creo que la participación es la que va a poder finalmente empoderar nuestros pueblos y va a poder permitir que las decisiones, no ahorita tal vez, nos encontramos en un proceso permanente de crecimiento. Esto es algo como una bola de nieve que empezó a rodar en algún momento desde el 2008 y que actualmente son temas, de importancia dentro de las agendas de todos los gobiernos en todos los niveles y probablemente será una de las primeras que tenga que tocarse dentro de cada una de las administraciones porque el ciudadano debe tomar decisiones. Debemos acabar con ese pensamiento ortodoxo, ¿sí? Cavernícola, en donde la autoridad piensa que debe tomar las decisiones de manera individual frente a lo que inclusive desconocen de gestión pública de manera equivocada en vez de hacerlo con el ciudadano de manera correcta e informada, ¿no? En estos primeros meses, ¿qué es lo que están ejecutando? En estos primeros meses estamos ejecutando, ya vamos a ejecutar, a ver, una audiencia pública en el puerto pesquero artesanal, ya que aquí, por pedido de los pescadores, existe un problema en el ingreso a la dársena, al cuadrilátero del puerto,
en donde hay una acumulación progresiva de material particulado submarino, que es el que conlleva a que no se pueda ingresar embarcaciones de un calado un poco más amplio, es decir, está lleno de sedimento el suelo marino y no permite el acceso ya de barcos de mayor capacidad de eslora y para la pesca. Entonces, este tema realmente en el puerto pesquero, me refiero, puerto pesquero, no puerto comercial. En el puerto comercial también existe este problema. Estamos trabajando ya con la veeduría ciudadana también a nivel del puerto comercial para poder establecer las valoraciones de la información que se nos ha entregado por parte del puerto en cómo manejaron estos recursos en administraciones pasadas. Estamos trabajando en esto. La semana pasada nos reunimos con los veedores de los miembros de esta veeduría para establecer pues qué tipo de presunción de irregularidades se hayan cometido en el tema del puerto pesquero comercial y en el puerto comercial y en el puerto pesquero artesanal. Vamos a activar la veeduría con algunas autoridades competentes en el tema para poder definir el tema del dragado y paralelamente en esa misma reunión tratar el tema del abandono de las facilidades pesqueras. Este es un término que se utiliza a nivel de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, que no es nada más y nada menos que la infraestructura pesquera que está construida en la parroquia Chamanga del Cantón Muisne, la cual está abandonada, se está destruyendo. Ese tema lo vamos a tratar allí mismo con los funcionarios de Inmobiliar. Vamos a iniciar a partir de esta semana las acciones oficiosas para convocar a todos ellos y a las demás instituciones que sean competentes para poder abordar estos temas. Una de las situaciones incluso del puerto, ha ingresado ya la fiscalía. ¿Eso no va a lo mejor desviar la atención o paralizar el trabajo que está haciendo actualmente ustedes? De ninguna manera. La fiscalía actúa dentro del marco de lo penal. Ellos están en un proceso, asumo, de indagaciones previas. Ha habido también un allanamiento, tengo entendido, se han llevado información. La veeduría es un proceso de vigilancia, es una pequeña contraloría ciudadana que se activa antes de que ingrese el control gubernamental, o puede ser paralelo. Por ejemplo, en este caso, en el puerto comercial de Esmeraldas, hemos coincidido con los compañeros de la Contraloría. Ellos han iniciado un proceso de control gubernamental y paralelamente nosotros un proceso de control ciudadano. Nosotros específicamente en vigilar la implementación de un contrato, el 004 de autoridad portuaria, en donde se implementó este contrato para el dragado del puerto. Vamos a trabajar solo y únicamente en ese tema, mientras la Contraloría está trabajando en temas de auditar construcción del muelle y otros temas más. ¿En qué tiempo se terminaría ese trabajo? Porque está muy de moda el tema del puerto. El tema de nuestra veeduría. Sí. El tema de nuestra veeduría está establecido el plazo para la ejecución de esta veeduría hasta el mes de marzo 2023, pudiendo por situaciones de diferentes naturalezas ampliarse 6 meses más, con lo cual podríamos tenerla hasta pasado el primer semestre, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre probablemente, con un tiempo suficiente para poder establecer indicios de irregularidades y este tema elevarlo al pleno del Consejo y que ya sea el pleno, ojo, de las elecciones del 2023 el que trate este tema y ojalá se lo pueda impulsar pues a la Contraloría, a otras instituciones para que se ejecuten las investigaciones que desde la ciudadanía se han realizado. Mire, ¿Culminado el mismo se puede dar a conocer los resultados? ¿Cómo? Culminado el trabajo, ¿se puede dar a conocer los resultados? Por supuesto, los miembros de la veeduría al final de ella realizan un informe técnico, el mismo que es elevado al Pleno del Consejo, a la Subcoordinación Nacional de Control Social, y esta subcoordinación dentro del Consejo la eleva ya de manera orgánica pues al Pleno para que el Pleno en sus sesiones la trate y defina sobre a dónde va a derivar este informe en el caso de que hayan elementos convincentes de indicios de responsabilidad penal
sobre estos temas o administrativa para derivarle a la institución competente, sea Contraloría o Fiscalía. Eso es una competencia del Pleno del Consejo, lo podemos hacer. Y lo más importante que yo quiero que aquí usted pueda dimensionar y el radio escucha, es cómo mediante estos procedimientos el ciudadano tiene un espacio dentro de lo público para poder actuar. Muchas veces nos quejamos porque decimos, pero la fiscalía está actuando y no sabemos cómo actúa el fiscal es corrupto, el fiscal se maneja así. Muchos ciudadanos lo pueden pensar, ¿verdad? Lo estoy diciendo en términos generales también. Entonces, para darle un poder a la ciudadanía en poder vigilar de manera directa en uso de sus derechos establecidos en la Constitución, artículo 95, 204, artículo 61, numerales 1 y 2, se ejecutan las vedurías para que el ciudadano por propia mano, por propia acción, pueda llevar adelante un proceso de investigación y de fiscalización sobre los temas públicos. ¿Esa investigación puede fortalecer ya el proceso que se está ejecutando por parte de la Fiscalía o la Contraloría, o son totalmente independientes? Mire, son totalmente independientes, pero en su momento la Fiscalía o la Contraloría, si requieren información por parte de la veeduría dentro de lo que permite la ley podría entregar información. Sí, aporte, sí pudiera ser un aporte. Ustedes saben que pueden ser procesos no iguales, no nacidos de la misma fuente, pero sí pueden ser complementarios. La veeduría cumple un rol de investigación desde la ciudadanía, lo cual podría brindar un carácter o una naturaleza de objetividad, porque usted sabe que a veces suelen viciarse los procesos dentro de las otras instituciones y desde la ciudadanía como que se hace un poco más complejo el que esto pueda ocurrir. No estoy diciendo que tampoco puede ocurrir, porque en el espacio de corrupción que nos encontramos permanentemente, pueden ser cooptados y viciados estos veedores, esperando no ocurra eso, ¿no? Ya, en otro sector también se está trabajando con esta veeduría. ¿Qué debe de hacer una persona que quiere organizar una veeduría en su barrio donde se está ejecutando una determinada obra? A ver, los mecanismos de control social son instancias de control ciudadano en donde el ciudadano tiene la facultad de poder vigilar, observar, inclusive denunciar actos de corrupción que presuma estén ocurriendo. Eso le da como facultad a los veedores. El procedimiento para ejecutar una veeduría no es complejo. Solicitan al Consejo de Participación Ciudadana o se meten a la www.cpccs.gov.es y derivan desde la página de control social, de la Subcoordinación Nacional de Control, pueden descargar el formulario para solicitud de veeduría ciudadana. Llenan ese formulario, colocan, bueno, antes de eso, pueden mediante una solicitud simple solicitar al Consejo de Participación Ciudadana la implementación de una veeduría por tal motivo, ¿no? Entonces nosotros acogemos ese documento y procedemos inmediatamente a realizar lo que se llama dentro de nuestros procedimientos técnicos la fase previa, que es el acercamiento con los ciudadanos, el grupo de ciudadanos que están pretendiendo conformar la veeduría para definir el objeto y darle ciertos lineamientos, y luego de eso ya se les entrega los formularios y deben pues llenarlos, además de eso adjuntar número, la cédula de votación y la papeleta, cédula de identidad y papeleta de votación actualizada, y nosotros ya con eso procedemos a revisar todo el perfil del ciudadano y luego notificado para ser capacitado, luego acreditado, luego de la acreditación se notifica a la autoridad que va a ser observada para finalmente presentarlos ante esta autoridad y permanentemente en la línea del tiempo, dentro del tiempo que se establezca la ejecución de esta veeduría, poderlos desde el Consejo acompañar permanentemente y guiarlos para que no se desvíe y no se desenfoque un poco el tema de la veeduría y no se caiga en errores. Mucho que hacer en Esmeraldas, ¿no? En tema de Mire, en temas de veeduría en Esmeraldas tenemos mucho que hacer. Y yo invito a la ciudadanía para que fiscalicemos minuto a minuto el manejo de los recursos públicos de la prefectura, de la alcaldía de Esmeraldas, de los gobiernos parroquiales, de toda la provincia,
de todas las instituciones de la función ejecutiva. No nos olvidemos que también se manejan recursos y se prestan servicios públicos por parte de otras instituciones. El MIES puede ser una institución, por poner de ejemplo, y otras más. Entonces, el pueblo debe empoderarse y debe llenar de veedurías ciudadanas porque realmente la función pública ha dejado mucho que desear. Escuchamos a diario los actos de corrupción en las empresas públicas a nivel nacional, lo cual deprime realmente la institucionalidad y socava pues la capacidad de poder cumplir con las competencias en el marco de la transparencia por parte de las instituciones del sector público. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted, Fabricio, a todos los radioescuchas. Esperamos estar pronto. Quisiera tratar otro tema más aquí sobre las escuelas de formación que vamos a impartir. Esperamos muy pronto estar aquí con Fabricio. Gracias a usted. Muchas gracias.